Bueno, entonces estamos hablando de los filtros pasivos y justamente estábamos recién hablando con Karen sobre los filtros y la conveniencia que sean muy abruptos. Y justamente ese es el tema que estábamos viendo en el video anterior. Entonces habíamos visto que la tensión de salida B2, si lo tomamos como un divisor de tensión, era la B1 dividido 1 más 2pi F RC. Entonces, si nosotros graficamos esta función en función de la frecuencia, que viene el gráfico, hagamos una línea como la gente. Si nosotros dibujamos esta función B2 en función de la frecuencia, la forma que va a tener esto es prácticamente así. Entonces vemos que empieza a caer desde la frecuencia 0 en realidad. O sea, desde la frecuencia 0 ya empieza a caer. Esta es la verdadera función. ¿Es un pasabajo? Sí, es un pasabajo. ¿Es abrupto? No es abrupto. Tenemos una frecuencia de corte definida y más o menos. O sea, no está muy definida. Pero que es pasabajo, es pasabajo. Esta es la verdadera función. Se dice que esto se aproxima a una formita así, en donde esta frecuencia, es 1 sobre 2pi RC. ¿Sí? Esta es la frecuencia de corte que tenemos, aproximadamente. ¿Mm? Acuérdense que RC es tau, ¿se acuerdan? R por C es tau y tiene unidades de tiempo. Por lo tanto, la inversa del tiempo es la frecuencia, ¿no? La inversa del tiempo es la frecuencia. Bueno, esto es hablando sobre filtros abruptos. El otro caso es hacer un filtro pasa alto. Entonces, en un filtro pasa alto, nosotros tenemos que, si lo vamos a hacer con capacitor, entonces lo podemos hacer primero con inductor. Con inductor, ¿cómo sería un filtro pasa alto? Sería así, y ahí ponemos un inductor. Entonces el inductor, justamente, ¿a qué se va a oponer? A que las altas frecuencias se vayan a masa. ¿Sí? Entonces el inductor ahí se opone a que las altas frecuencias vayan a masa. Entonces lo que va a hacer es que cuando la frecuencia sea más alta, y cuando la frecuencia sea baja, el inductor va a ir dejando pasar frecuencias a masa. O sea, si la frecuencia es baja, las bajas frecuencias sí las va a derivar a masa. Y a las frecuencias altas las va a dejar pasar para acá, para la salida. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto ya no es 1 sobre omega C, sino es omega L. Entonces, cuanto menor es omega, menor es la reactancia. Y entonces a la baja frecuencia la deriva masa. Esto sería otra alternativa. Esto sería entonces un filtro de tipo pasa alto. ¿Mm? Y podemos hacer otro más. O sea, podemos agarrar y hacer esto. ¿Mm? Y ahí nos cambió todo. Porque acá, ¿qué va a ser esto? ¿Un filtro pasa alto o pasa bajo, Franco? Eso podría ser un filtro pasa abajo. Pero pasa bajo era que teníamos el capacitor a masa. Y ahora el capacitor lo tenemos acá y la resistencia la tenemos acá. ¿Cómo se comportará?
Circuito pasa alto sería. Pasa alto, justamente, porque el capacitor deja pasar las altas frecuencias, o sea, las altas Ah, frecuencias las claro, deja pasar sin ningún drama. Acuérdate que el capacitor le gustan claro, las variaciones, o sea, al claro. capacitor Y le cuando el gustan las capacitor variaciones. va a masa, básicamente se transforma, sería, Pasa abajo, estaría, claro, claro. claro. Cuando el capacitor está a masa, estamos tirando las bajas frecuencias. Hagamos un divisor de tensión de esto, acá tenemos B1, acá tenemos B2. Entonces veamos cómo sería la ecuación de esto en un divisor de tensión. Tendríamos que B2 va a ser igual a B1 por R sobre R más 1 sobre omega C. ¿Correcto? Delgado, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy bien. Bien, entonces trabajamos un poquito con esto y nos va a quedar como B1 por R sobre omega RC más 1 sobre omega C. Y esto nos va a quedar, como B1 por omega RC sobre 1 más omega RC. Entonces vemos acá que si omega RC es menor que 1, entonces o sea, este número va a depender más del 1 y acá vamos a depender prácticamente de omega. Si omega aumenta, o sea, si la frecuencia aumenta, aumenta B2. ¿Mm? Por supuesto que acá nos damos cuenta que no es muy eficiente esto. O sea, como filtro pasa alto no es muy eficiente. Pero se usa. Se usa como filtro pasa alto. E igualmente, si nosotros queremos tener un filtro pasabanda, les pregunto, a ver quién está acá. A Belén, que todavía no le pregunté nada. Belén, ¿cómo harías un filtro pasabanda? Que es lo que decía al principio Karen. ¿Qué idea se te ocurre para un filtro pasabanda? ¿Estás, Belén? Parece que no está. Bueno, me parece que no está conectado. O ahí está. Bueno, a ver, y Rodrigo, ¿a vos qué se te ocurre como filtro pasabanda? ¿Qué harías? ¿Querés compartir tu pantalla y hacerlo vos? Eh, bueno, tuve un ejemplo, digamos, a ver si tengo. A ver, Tenía pensado más o menos la fuente en un principio de ujú, alterno ¿sí? y el capacitor, así como que al principio de inicio, ¿no? Para que deje Ujú. pasar a alta frecuencia, la resistencia masa y sería otro capacitor, puede ser al final, en paralelo, digamos, la resistencia. A ver, lo que vos decís es una fuente, Sí, que pongamos así un capacitor para que deje pasar acá las frecuencias altas, ¿sí? O sea, sí, primero un correcto. pasa alto, que deje pasar las frecuencias altas, Sí, una resistencia. ¿sí? Y Y bueno, después, sería en paralelo el capacitor para que deje pasar solamente la baja y esa, digamos. acá poner al revés, Claro, en inverso, digamos. así, perfecto. Entonces, primero deja pasar las altas y Claro, después a las bajas deja pasar y ya no las altas. Entonces, si claro, juntamos los dos
y este lo ponemos en esta frecuencia más bajita y este en una frecuencia más alta, entonces sí, efectivamente tenemos un pasabanda. Efectivamente es un pasabanda. Justamente un pasabanda se hace uniendo un pasa alto primero y luego un pasa bajo. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, y si querríamos un elimina banda, ¿cómo haríamos? A ver, eh, ¿quién se anima? ¿Carlos Nieva, te animás? ¿Hacer un elimina banda? ¿O Ezequiel López? ¿Alguien se anima? No es lo inverso, profe, del ejemplo reciente. El inverso, claro. Haríamos exactamente al revés. Si nosotros queremos un elimina banda, entonces haríamos así. Ponemos primero un pasa abajo, entonces que haga así, y después ponemos un pasa alto para que haga el efecto inverso. Entonces haga así. Entonces uniendo los dos, entonces vamos a tener un elimina banda. ¿Sí? Y Karen, hace rato, hablaba del filtro ranura. Bueno, el filtro ranura son filtros que son pasabanda o elimina banda, pero con una caída muy abrupta. O sea, esto es un filtro ranura. Un filtro ranura pasabanda o un filtro ranura elimina banda. Ahora, lo que le comentaba al principio, y es que para hacerlo ranura, ya estos circuitos no nos sirven. O sea, con componentes pasivos solo no nos sirven. Vamos a necesitar ya componentes activos y los circuitos van a ser más complicados. De hecho, me estoy adelantando a Bio 2, porque en Bio 2 vemos esto. Cuanto uno hace más abrupto el filtro se llama de orden superior. ¿Sí? Entonces, tenemos filtros de orden 1, que son estos que estamos viendo acá, pero también tenemos filtros de orden 2, de orden 3, de orden 4, de orden 5, que se hacen ya con amplificadores operacionales, y que se logra justamente los filtros ranura. O sea, los filtros ranura no los vamos a lograr con componentes pasivos nada más. Lo que sí podemos hacer es poner varias etapas de filtro. O sea, por ejemplo, poner un filtro así, que sea pasabanda, y después lo vamos achicando a la frecuencia. O sea, vamos haciendo así y después pasamos por otra etapa de filtro que sea, digamos, con frecuencias más chiquitas y después en otro con frecuencias más... Y entonces tenemos varias etapas de filtro y entonces lo vamos achicando al ancho de banda que tiene el filtro ese, ¿no? O sea, si nosotros partimos de una frecuencia, ya lo tenemos achicado. Bueno, con esto un poco que culminamos lo de filtros, pero no quería terminarlo sin que ustedes hagan una practiquita en Livewire. ¿Alguien ya lo usó al Livewire? Yo usé otra versión, usé Otro. algo parecido que es el Wizard, El que es casi el circuito de mismo, Wizard digamos. El también. PC Wizard. Lo mismo. Sí, Sí. es lo mismo, es el mismo software. Entonces, hagamos una pequeña pruebita. ¿Cómo lo haríamos en el PC Wizard? Es lo mismo PC Wizard que el Livewire. Entonces, ¿qué haríamos? Sacaríamos acá un generador. De output, no, esto está en input components. Sacaríamos un generador de señales y en measuring sacaríamos un osciloscopio.
Y luego tendríamos que sacar una resistencia y un capacitor. La damos vuelta. Ponemos el capacitor acá. Conectamos. Conectamos la masa a esta. Conectamos la masa a esta. Conectamos el vivo del generador. Esto va a masa. Esto lo ponemos en la salida. Y esto lo ponemos en la entrada. Entonces ahí con un canal del osciloscopio vamos a ver la entrada y con el otro canal vamos a ver la salida. ¿Se entiende el circuito? O sea, es un circuito RC y le estamos poniendo un generador. Entonces, básicamente, bueno, está bien. Lo vamos a poner a funcionar. Ahora tenemos que apretar esta barrita para poder ver. Le vamos a cambiar las propiedades acá y vamos a decir que esto sea menos 12 voltios. Y lo podemos funcionar. ¿Sí? Ahí estamos con 1 Hz, ¿no es cierto? Entonces vemos que la señal se va a 5 voltios prácticamente para arriba y 5 voltios para abajo. Bien, entonces veamos qué pasa si yo incremento la frecuencia mucho. 100 Hz. No ha pasado nada. Ah, no, sí, ahí fíjense que está clarito como una es mucho más grande que la otra. Vamos a cambiar la escala de esto. Está en 2 segundos, lo vamos a poner en 0,2 segundos. Menos todavía. 0,1 segundo. No, ya me exageré. Un poco menos. 100 milisegundos. 10 milisegundos. Bueno, ahí ya el SUI es muy eficiente mostrando, pero fíjense que ya se ve una diferencia entre el azul y la roja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo aumenté la frecuencia. Entonces ya estoy viendo que no tengo la misma amplitud entre el azul y la roja. La azul tiene 3 voltios y la roja sigue siendo los 5 voltios. O sea que ya está actuando con filtro pasa abajo, porque aumente la frecuencia. Lo otro que puedo hacer es aumentar el valor del capacitor. Si aumento el valor del capacitor y mantengo la frecuencia, se va a hacer más chica. Voy a poner 100 microfaradios. Entonces, fíjense que ahí ya la azul quedó muy bajita. ¿Ven? Apenas si se la ve. Vamos a poner no tan drástico, pongamos 10 microfaradios. ¿Se ve ahí? Fíjense cómo ya fue filtrando. Fíjense, el azul apenas tiene, creo que debe tener menos de 1 voltio. En cambio, la roja, que es la de entrada,
sigue siendo los 5 voltios. Ahí se ve claramente el efecto de filtrado. ¿Se ve? Sí, profe. Bien, entonces eso es justamente, nosotros acá lo estamos viendo en tiempo, no en frecuencia, pero vemos claramente que si nosotros hemos incrementado la frecuencia o hemos incrementado el capacitor, ya la tensión de salida del circuito es mucho menor que la tensión de entrada. Entonces ahí se ve con toda claridad cómo está haciendo el filtrado de frecuencia. ¿Correcto? Franco, ¿alguna duda? No, profe. Ahora me preguntaría si lo invertimos, si hacemos un filtro pasa alto. Lo ¿Cómo hagamos. sería la señal? Sí, el tema con el filtro pasa alto es que no la va a amplificar. Simplemente no la va... Está ¿No bien va lo a que vos tomar la decís. señal? Claro, no, el filtro pasa alto no la va a hacer mayor de 5 voltios. O sea, si nosotros le ponemos 5 Claro, voltios, claro, claro. justamente para que sea un filtro pasa alto, tiene que ser un filtro activo que lo amplifique. Sí, Belén, por favor. No, profe, apreté sin querer. Ah, bueno. Bueno, entonces con esto ya tenemos un panorama de lo que es un filtro pasa bajo, un filtro pasa alto, y que son una de las principales aplicaciones de los componentes pasivos. Hay otra aplicación que es poner un inductor a la entrada. O sea, es muy frecuente que nosotros tengamos circuitos que son así, miren. ¿Qué dice? Circuito en donde, por ejemplo, tengamos un inductor a la entrada y un capacitor a masa. Es más, el circuito que vamos a ver es así. Así. Y acá en realidad no es masa, sino es tierra, ¿no? Y entonces acá, por ejemplo, tenemos la fase y acá tenemos el neutro. Este es un circuito que se llama de filtro de línea. Entonces, ¿para qué es el filtro de línea? El filtro de línea es por si nosotros tenemos un transitorio. Entonces, si nosotros veníamos con una señal, pero de pronto nos viene un transitorio, así, lo primero que hace ese transitorio es llegar al inductor, y el inductor dice, no, transitorios a mí no. Entonces lo disminuye al transitorio. Y cuando llega acá, el capacitor dice, transitorio para acá. Y entonces el transitorio, en vez de pasar para acá, se viene a masa, a tierra en realidad. Entonces así protege a los circuitos que están más adentro, los protege. Entonces, evitando, tanto con el inductor como con el capacitor, evitan los transitorios, que son los golpes de tensión. Por ejemplo, todas las fuentes comienzan así, con un filtro de transitorio. ¿Para qué? Para que el transitorio no pase para dentro del circuito. Entonces eso es muy importante. Estos circuitos lo van a ver en casi todas las fuentes medianamente buenas, van a ver que todas tienen un filtro a la entrada y después un par de capacitores. A veces ponen acá otro componente que se llama el tiristor, y ponen también el tiristor para también derivar a masa las altas tensiones. O sea, esto es un circuito muy, muy común. Incluso las que son buenas, acá a la salida le ponen otro inductor por si pasó algo. Entonces así ya tenemos un muy buen circuito de filtro. Si ustedes abren cualquier circuito de fuente, se van a encontrar, de fuentes conmutadas, ¿no? Van a encontrar este circuito.
Voy a suspender acá esta parte de la clase y volvemos en 10 minutos apenas se termine de grabar porque nos vamos a quedar sin tiempo y vemos un temita más y ya terminamos. Tema sencillo que es transformadores. Bueno, profe. Bueno, profe. Pero, profe, Así que 10 minutos y volvemos.